Buenas tardes, bienvenidos a una nueva presentación de la solución MH AutoScan. Mi nombre es Tito Jiménez, tanto en la parte inferior de la pantalla como en la descripción del vídeo dejaré mis datos de contacto para aclarar cualquier duda que tengáis, ¿vale? Bueno, pues la solución que vamos a ver está compuesta por varios programas trabajando por debajo y principalmente lo que veis en la pantalla, es decir, la solución está compuesta por un potentísimo gestor documental que el despacho lo va a poder utilizar para cualquier área que tenga, no solamente para la parte contable, sino va a poder tener un control absoluto sobre toda la documentación de cualquier área, como decíamos, laboral, fiscal, jurídica, si tenéis inmobiliaria, correduría de seguros. Y la parte de la contabilización automática de facturas, el sistema lo que nos va a permitir es que sin necesidad de crear plantillas y sin aprendizaje previo del sistema, el programa lo que hará será identificar y localizar los datos contables dentro de una factura y generar de manera automática el asiento correspondiente, que a día de hoy tenemos enlace realizado con 29 aplicaciones contables. ¿Vale? Entonces, a modo de descripción sería un poco lo que vamos a ver. Vamos a ver un poco una pequeña presentación y luego vemos el programa funcionando en tiempo real, ¿vale? Vale, una de las cosas que quería comentaros antes es un poco de las distintas demos y consultorías que hemos hecho con vosotros, por transmitiros un poco cuál es la problemática generalizada que nos habéis hecho llegar que ocurre en los despachos. ¿Vale? Es verdad que esta problemática que vamos a ver está relacionada con lo que vamos a poder, si no suprimir, al menos minimizar con la solución que os vamos a mostrar. Vale, una de las cosas que más nos comentáis es la sobrecarga de trabajo de todos los trabajadores del despacho. Bueno, pues ¿cuándo y por qué? Bueno, pues como podéis entender, en los despachos la carga de trabajo es prácticamente a diario, pero sí que verá que se acentúa muchísimo en las fechas críticas o sobre todo próximas a los cierres de impuestos. ¿Vale? Ese sería cuándo, y el por qué sería un poco debido a que la mala costumbre que tenemos todos los españoles de dejar las cosas para última hora, en la cual se presenta a nuestro cliente pues el día antes o el mismo día con la caja de zapatos, la carpeta o la bolsa de basura llena de facturas, no la suelta, y si en el despacho hay que quedarse hasta las 11, las 12 de la noche, pues es un poco... Eso al autónomo de turno no le preocupa mucho. Entonces es una de las principales preocupaciones que nos trasladáis. Quizá debido a esta sobrecarga de trabajo, a veces es muy difícil crecer en la gestoría. Jolín, ¿cómo voy a hacer labores comerciales para captar nueva clientela si ya tengo a mi gente hasta arriba de trabajo? Si meto una empresa más, ya no van a poder. Bueno, pues esta va a ser otra de las cosas que nos comentáis que vamos a poder al menos minimizar con la herramienta que vamos a ver. Esto también lo comentáis mucho y sobre todo algo que os gusta mucho, que es el tema de que no podéis dedicar tiempo a algo que sí que es una labor muy importante en vuestro caso, que es el tema del asesoramiento a los clientes. Joder, ¿cómo me gustaría disponer de más tiempo para reunirme con ellos en las fechas críticas y poderles asesorar sobre ciertas cosas que tienen que hacer a nivel de inversiones, etcétera? Otra de las cosas que nos comentas con mucha frecuencia es la pérdida de clientes por precio. Jolín, se me acaba de ir un cliente que lleva toda la vida conmigo y el precio que me dice que le cobra la otra gestoría, dice que yo no sé cómo es posible que le hayan... Bueno, pues que sepáis que muchos despachos se apoyan en herramientas como la que vais a ver ahora para minimizar sus costes y poder hacer ofertas agresivas y captar nueva clientela, ¿vale? Y esto lamentablemente, pues eso, en el último año que nos encontramos, pues los clientes dilatan mucho la visita presencial a la gestoría, con lo cual si en lugar de traernos las facturas de una manera más o menos regular, esperan hasta que ya no les queda más remedio y nos traen todas las facturas de golpe en las fechas críticas de cierre, con lo cual se originan unos cuellos de botella en los despachos que de otra forma podíamos solucionarlo. Ya veremos cómo una de las partes que vamos a ver de la herramienta se minimiza y mucho con esto de esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Bueno, antes de que arranquemos con la demostración como tal, vamos a ver qué beneficios a nivel global aporta la solución. En primer lugar, ahorro de tiempo. Como hemos dicho, el usuario, el contable, ya no va a tener que picar los datos de las facturas en el programa de contabilidad. Una tarea puramente mecánica y estresante que con esto lo vamos a poder prácticamente suprimir. Aumento de productividad. Tener en cuenta que, como hemos dicho, que la herramienta está basada también en un gestor documental. Hay ciertas tareas muy repetitivas también, aunque ya no forman parte de la parte del picado de datos contable, que también a veces nos quitan mucho tiempo. Por ejemplo, cuando tengo que aportar la documentación necesaria para una inspección de Hacienda, ¿vale? Ya veréis luego como con el gestor documental, localizar esas facturas y acompañarlo de su correspondiente listado en Excel no le implica nada más que unos pocos segundos a la persona que esté haciendo esa búsqueda de documentación. Y otra parte también muy importante es cuando
lleváis la custodia de las facturas de vuestros clientes. Ya veréis también en este caso, ya cuando tengamos que hacer una búsqueda de una factura, no por un dato contable, que también como es lógico lo podemos buscar, sino por un artículo que contenga, veréis que el tiempo que os implica es mínimo para localizar ese documento. ¿Vale? Evitamos errores, pues no solamente en el hecho de no tener que tocar el teclado numérico, como hemos dicho antes, ¿vale? Sino que además el sistema estará constantemente intentando alertarnos para no cometerlos, ¿vale? Desde detección de facturas duplicadas, si se ha colado un albarán con datos contables como si fuera una factura, el sistema nos alertará. Si el emisor de la factura no hubiera realizado correctamente los cálculos, incluso aunque sea por un mal redondeo del tercer decimal, el sistema también nos alertará, ¿vale? Y por último, el tema de la privacidad. Todos los procesos que vais a ver a continuación en la demostración que vamos a hacer no requieren de ningún servicio de la nube, es decir, las facturas no tienen que salir del despacho para nada porque todos los procesos se desarrollarán en los ordenadores y servidores internos, ¿vale? Bueno, pues visto un poco un pequeño avance de lo que vamos a ver ahora el día a día en el despacho. Vale, vamos a ver ahora trabajando la herramienta en tiempo real. Vale, como decíamos, vamos a dividirlo en 4 bloques, ¿vale? En primer lugar vamos a ver el módulo de contabilización automática de facturas, que como hemos adelantado en la parte principal, en la parte de la presentación, es un módulo que sin necesidad de crear plantillas, muy importante, no hay que crear ninguna plantilla, y sin aprendizaje previo del programa, el sistema lo que va a hacer es identificar y extraer los datos contables en una factura, ¿vale? Y generar automáticamente el asiento correspondiente, ¿vale? Bueno, aquí en este caso, a modo de ejemplo, muy importante es que vamos a meter facturas. Como decíamos, las facturas las podemos haber recibido en el despacho, bien porque nuestro cliente nos las ha hecho llegar en formato PDF, en formato TIFF, JPG, bien nos las ha mandado a través del correo electrónico, o bien las ha digitalizado y las ha metido en un pendrive. O, como sigue siendo muy habitual todavía en España, es que las facturas el cliente no las haya llegado al despacho en formato digital, con lo cual, bien a través de un escáner, un equipo multifunción y demás, pues introduciremos las facturas en el sistema. Vale, aquí el ejemplo que vamos a poner, que ya veréis que hay una muestra importante de distintos tipos de datos que vamos a traer de las facturas, pero lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que en este caso vamos a meter facturas que son todas de compra, pero corresponden a 4 clientes distintos de la gestoría, ¿vale? Vale, pues el efecto sería que, botón derecho copiar, como decíamos, a través de un escáner, un equipo multifunción, o bien porque las he recibido ya en formato PDF, las voy a depositar en la ruta establecida de facturas de compra. Vale. El sistema hace 2 procesos desatendidos en el servidor. El primer proceso que vais a ver ahora es el proceso de captura. El sistema, como veréis, empieza a llevarse las facturas, algo totalmente normal. Dentro de unos segundos esta carpeta estará totalmente vacía, ¿vale? Si hubiera alguna factura con algún error en la lectura, la metería aquí dentro. Como veis, esta carpeta siempre debe estar vacía, con lo cual el sistema está procesando las facturas ordenadamente. Vale. La siguiente tarea que hace el sistema también desatendido es el proceso de indexación. Os muestro esto a modo de curiosidad, porque ya digo, esto simplemente está funcionando en el servidor. Y lo que está haciendo el sistema de indexación es que a través de 2 motores de OCR, lo que está haciendo la solución es analizando, por un lado, los datos contables de la factura, ¿vale? Si lo podemos ampliar un poquito para que se vea bien. Vale. Por un lado, los datos contables de la factura y por otro lado, si se configura así, es decir, sobre todo lo que he comentado antes, para aquellos despachos que llevan la custodia de las facturas de sus clientes, el sistema también está extrayendo las palabras, todas las palabras que aparezcan en el documento. Por lo que decíamos antes, si un cliente, el cual le llevamos la custodia de las facturas, nos pide información acerca de a quién le ha comprado determinado artículo, veréis cómo para el personal del despacho le implica unos segundos tan solo poderlo localizar. O bien, con la herramienta que también veremos de movilidad, cómo va a ser el propio cliente el que lo podrá localizar. Vale, a modo de curiosidad, simplemente como veis, el documento en cierto momento, en el proceso de indexación, rota 90 grados hacia el lado derecho. Eso es porque el programa está intentando descubrir si la factura en cuestión tiene un CIF en posición vertical, que también es capaz de leerlo. Vale, como decía, esto simplemente es a título de curiosidad, para que sepáis un poco cómo funciona, porque toda esta documentación que se está procesando está depositándose en el módulo de contabilización automático de facturas. Como veis, si recordáis, hemos metido 8 facturas, ¿vale? Ya ha procesado 5 y están 3 todavía pendientes de indexar. Bueno, pues la primera tarea que hacen mis compañeros del departamento técnico una vez finalizado el proceso de instalación es hacer un volcado de la información
contable que haya en vuestro programa de contabilidad. Se alimentarán aquí empresas, clientes y proveedores, porque el programa este maneja exactamente la misma información que vuestro programa contable. Segunda tarea que realizaríamos sería sobre todo indicado para aquellos despachos que cada uno de los contables tienen asignada la contabilización de distintas empresas. ¿Vale? Vale, aquí a modo de ejemplo, el sistema sigue trabajando, le quedan 2 facturas por indexar. Si pulso donde pone todas las empresas, ¿vale? Como si os dais cuenta, metimos 8 facturas todas juntas y ya el sistema me está indicando a qué cliente del despacho corresponde cada factura. Bueno, pues podemos decirle al sistema que el usuario X lleva solamente, por ejemplo, la contabilidad de la empresa TJ System. Bueno, pues cuando este usuario que se habría autenticado en el sistema pulsa donde pone mis empresas, el sistema solamente le muestra para validar aquellas facturas que tiene pendientes de las empresas que él atiende. Si he terminado de trabajar y tengo que echar una mano a mi compañero, pulso donde pone todas las empresas y el sistema automáticamente me muestra ya todas las de la gestoría, no solo las mías. ¿Vale? Ya están aquí las 8, actualizamos para que refresque, esto estará en 0 ya. Vale, como decíamos, metí 8 facturas en distintos formatos, si recordáis, y el sistema automáticamente me ha dicho a quién corresponde cada una de las facturas. Vale, como hemos dicho antes, hemos asignado también la posibilidad de que cada contable vea solamente sus propias facturas. Vamos a empezar con la que tiene una peor calidad para que veáis cómo el sistema funciona. Bueno, como veis, el programa lo que ha hecho ha sido recuadrar en color amarillo. Algunos amarillos tienen un color distinto, ahora veremos por qué. Ha recuadrado los datos que entiende necesarios para realizar el asiento. ¿Vale? Vale. Os voy a mostrar primero qué ha ocurrido o qué debería ocurrir cuando hacemos el volcado de esa información contable que hay en vuestro programa. Si nos metemos en la ficha correspondiente a vuestro cliente, ¿vale? Aquí en este caso vuestro cliente sería Matrix Development System, con esta información: IVA repercutido, soportado, recargo de equivalencia, si la empresa pertenece al SIC, qué régimen tiene, el impreso, es decir, las mismas variables contables que tengamos definidas en nuestro programa de contabilidad. Si accedemos ahora a la parte del proveedor y nos metemos en la ficha, aquí en este caso nos indica que Explotaciones Frigoríficas es proveedor de vuestro cliente Matrix Development System con esta relación contable: cuenta de proveedor, gasto, retención, suplido, abono, qué ámbito tiene, nacional, intracomunitario, Ceuta y Melilla, agricultura, vamos, lo mismo que tengamos definido en nuestro programa de contabilidad. ¿Por qué? Porque cuando el sistema genera el fichero que realizará el asiento contable en el programa de contabilidad, no solamente ese fichero contiene la información extraída de manera automática del interior de la factura, sino que a esta información además le acompaña la relación contable que existe entre vuestro cliente y su proveedor, para no tener que ir posteriormente al programa de contabilidad para hacer ningún tipo de anotación. Hemos dicho que se hace un volcado de la información en el momento de hacer la instalación. ¿Qué ocurre si llevamos trabajando con esta herramienta 1 mes, 2 meses y resulta que recibimos una factura de un nuevo proveedor de uno de los clientes del despacho? Bueno, evidentemente ese proveedor ni estará dado de alta en nuestro programa de contabilidad ni aquí tampoco. Bueno, pues bastará con que le demos de alta en la aplicación del módulo de contabilización automática de facturas y cuando se genera el fichero para hacer los asientos de manera automática, además en esa información se le incluye el nuevo alta del cliente o proveedor. Así no tenemos que hacer la doble tarea de darle de alta en ambos sitios. Vale, como decíamos, hemos visto además que la propia base de datos que hemos importado desde el programa de contabilidad contiene el nombre y el CIF de cada una de las empresas. Si os dais cuenta, el programa hace un recuadro, pero le hace un recuadro solamente alrededor del CIF, no del nombre, con lo cual entendemos que perfectamente el nombre le pone la propia base de datos de lo que hemos importado. Con esto lo que quiero decir es que si el dato este no estuviera correcto, el nombre que pondría aquí no sería Matrix, y si este dato no estuviera correcto, el nombre que pondría aquí no sería Explotaciones. ¿Vale? Primer campo que validan en los despachos: número de factura. Vale, si os dais cuenta, cuando me he situado en el campo número de factura, el color que se ha vuelto con un color amarillo más intenso es el correspondiente a ese dato. Y además de ponerse con un color amarillo más brillante, me lo ha traído también un poquito ampliado en esta ventanita. Vale, hay 2 maneras de poder validar una factura: de manera semiautomática, y cuando digo semiautomática es porque no tengo que escribir nada, simplemente me voy a limitar a supervisar que el programa haya realizado correctamente los datos, que haya escrito los datos por mí, ¿vale?
Y la otra forma, pues, como podéis entender, es el modo automático. En este caso, poco os podría enseñar si lo pongo en automático porque la factura entra, se valida automáticamente sin que veamos nada y se va. Entonces, simplemente para poder mostraros las facturas, las tengo puestas todas en modo semiautomático. Nos podemos encontrar campos de dos colores. El color amarillo, como hemos visto ahora, eso quiere decir que los datos el sistema los ha identificado sin necesidad de ninguna ayuda. Si el campo nos lo encontráramos dibujado de un color verde en lugar de amarillo, eso es porque la primera vez que el sistema vio esa factura, el campo que está pintado en verde no le supo identificar correctamente. Ya veremos ahora algunas casuísticas de por qué puede ocurrir, pero lo más importante es qué le implica al contable enseñarle al programa donde ahí se encuentra un dato correcto si no lo hubiera localizado correctamente. Bueno, pues ya veréis que con un clic y un solo segundo, sin tener que escribir nada, enseñamos al programa donde hay un dato correcto. Vale, a pesar de que la calidad del documento, como veis aquí, es un poco pobre, es que está un poco muchos fondos y demás, los datos están todos en color amarillo. ¿Podríamos haber puesto esta factura en modo automático? Eso siempre será una decisión de los trabajadores de la gestoría, pero evidentemente quizá habrá facturas que por lo menos habrá que lo aconsejable sería al menos supervisarlas para comprobar que el sistema, como decíamos, haya escrito los datos correctamente. Vale, vamos a verla. Vamos a ver qué tiempo le implica la supervisión de esa factura. Vale, nos ponemos, como hemos dicho, en el primer campo, que sería el número de factura, y comprobamos lo que es imagen, que lo puedo ver bien sobre la factura o bien sobre el campo trasladado aquí. Lo que quiero comprobar cuando superviso la factura es que este campo concreto se haya trasladado, lo que es imagen, se haya escrito correctamente a nivel de texto, que va a ser lo que le envía al programa de contabilidad. ¿Vale? Entonces, la única tecla que tengo las dos únicas teclas que tengo que tocar para validar una factura serían, por un lado, la tecla del tabulador para ir saltando de campo y simplemente cuando haya comprobado la factura pulsamos dos veces la tecla F4 y eso sería todo para generar el fichero que posteriormente hará el asiento. Vale, pues como decíamos, nos ponemos en el primer campo y comprobamos imagen 182, 127 y texto. Damos al tabulador. Cuando doy al tabulador, como veis, el sistema salta automáticamente al campo correspondiente y además, como veis, perfectamente traduce la palabra abril, aunque esté abreviada, a lo que el sistema necesita para contabilizar. Cuando el dato que voy a supervisar, como ahora, no está visible, que veis que está en la parte de abajo, no importa porque al dar al tabulador, la factura se mueve sola automáticamente hasta mostrarme los datos en pantalla. Si apareciera la fecha de vencimiento en el documento, aquí no lo mostraría y podemos establecer tres tipos de fecha contable. Por ejemplo, le podemos asignar la fecha del primer día laboral del siguiente trimestre, cuando hubiera finalizado, cuando la factura nos la hayan traído fuera de plazo, o le ponemos una fecha fija o la fecha actual. Vale, pues pulsamos F4 por primera vez para indicarle al programa que el reconocimiento de los datos que hay en la factura son correctos y pulsamos otra vez F4 para generar el fichero que era el asiento contable. ¿Vale? Vale, pues ya hemos visto cómo tratamos una factura que tenía una calidad muy mala, ¿vale? Como decíamos, quizá por el perfil por la calidad del documento fuera aconsejable tratarla de manera semiautomática, pero siempre será una decisión vuestra. Bueno, pues vamos a ver ahora una factura que es todo lo contrario a la anterior. Vamos a ver una factura que es una factura perfecta. Y cuando digo perfecta no lo digo solamente por la calidad del documento, que como veis es muy bueno. En este caso me refiero principalmente a que la factura nunca ha sido papel. Esta factura el emisor ya la genera directamente en formato PDF, con lo cual, primero recordar que el sistema giraba las facturas 90 grados hacia el lado derecho en el momento de la indexación, intentando buscar este dato que, como veis, lo reconoce perfectamente. Vale, si esta factura fuera papel, podríamos tener algunos riesgos de que si nuestro cliente, antes de traerla al despacho para contabilizarla, la ha tenido encuadernada en una carpeta Z, podría haber hecho un agujero y haber ocultado el CIF, con lo cual ya no lo encontraría. O el mecánico de turno que estaba el hombre trabajando cuando recibió la factura por correo ordinario, al sacarla del sobre, manchó la factura y no se podía leer bien el número. Aquí no puede fallar esto nunca, porque como os he dicho, esta factura nunca ha sido papel, siempre la hemos recibido en PDF. ¿Qué alternativas tengo entonces para poder automatizar el proceso de esta factura? Bueno, pues en vista de que esto no puede fallar nunca porque no hay nada que pueda desvirtuar la información que aparece, le podemos decir al sistema que aquellas facturas que mi cliente, Modesto Jiménez, me manda de su proveedor PP Mobile, la calidad del documento siempre es perfecta, con lo cual modo de contabilización automático. Y esta factura no la veríamos más. Como ya os he dicho, todas mis facturas están puestas en modo semiautomático porque es que si no, no os puedo enseñar nada, ¿vale? Vale, primer punto de automatización. Ahí tenemos 3 puntos más. Podría ocurrir también que, aun habiéndolas recibido en papel, ¿vale?,
La calidad del documento es muy bueno y además los medios de digitalización con los que cuenta el despacho también son muy buenos, con lo cual llevaría, a modo de ejemplo, toda la mañana validando facturas de este proveedor y no he hecho otra cosa que darle a F4, F4, sin haber corregido a mano ninguno de sus datos. Bueno, pues cada vez que eso ocurriera, cada vez que yo hago eso, este contador que veis aquí se iría incrementando, ¿vale? Es decir, imaginaros que aquí pusiera 25. Eso querría decir que anteriores a esta ya he validado en el sistema 25 facturas de PP Mobile que sin corregir ningún dato no he hecho otra cosa que F4, F4. Bueno, pues podemos indicarle al sistema que cuando aquí se alcance el número que vosotros decidáis, 5, 15, 50, 100, a partir de ese número consideramos que las facturas, después de haberlas validado sin corregir ningún dato, son lo suficientemente fiables como para poderlas poner en modo automático. Entonces, a partir de ese momento, pasarían automático. ¿Vale? Vale, como decía, en este caso, todas las facturas, como veréis, tienen cosas distintas y además las tengo puestas en semiautomático para que veamos un poco cómo trabaja el programa. Vamos a ir ya más rápido, que como habéis visto antes solamente era para explicar un poco el movimiento de los distintos campos. Venga, número de factura, fecha, importes, fecha de vencimiento, como veis aquí la detecta perfectamente en color amarillo. Recordar que lo amarillo en este caso es muy buena señal. F4, F4. Siguiente factura, factura con una retención. Igual que siempre. Bueno, hay una diferencia en cuando hay retenciones, desgloses y cuando hay de retenciones, me refiero, y desglose de distinto tipo de IVA. El sistema, en lugar de meterlo en la ventanita, lo que hace es resaltar todo el desglose en color amarillo intenso para que la vista, sin darnos cuenta, y veréis cómo va a localizar esa información. Venga, validamos la factura, número de factura, fecha, y aquí tenemos perfectamente identificados los importes, incluyendo una retención al 15%, como veis aquí, perfectamente recuadrada, de 174 euros. F4, F4. Bueno, nos acabamos de encontrar con el primer campo en verde. Recordad que el campo en verde es que la primera vez que el sistema vio esta factura, ese campo que estáis viendo en verde no lo supo localizar correctamente. Y puede ser pues distintas variables, ya veremos a ver ahora. Pero si os dais cuenta, ahora, si yo no os digo nada, la única cosa que diferencia esta factura con la anterior es que esta factura tiene un campo en verde, pero esta factura está perfectamente válida como para haberla puesto para contabilizar. Bueno, pues vamos a, simplemente para contaros un poco cómo funciona y sobre todo qué le implica, qué tiempo le implica a un contable enseñarle al programa donde hay un dato que el sistema no lo había localizado bien. Vale, aquí a modo de ejemplo voy a borrar el dato que ya le he enseñado y deciros por qué en este caso no puedo localizarlo. Este sistema no lo habíamos encontrado algo parecido a esto, un campo que no ha localizado bien porque en este caso concreto el sistema ha rastreado la información que necesita y a continuación de la palabra factura aparece una palabra que el programa entiende que no es un dato válido de documento, o sea, de dato, como número de factura, con lo cual no supo localizarlo. Y os he dicho antes que el que un contable le enseña al programa dónde hay un dato correcto no le implica prácticamente nada de tiempo y sobre todo que no tiene que escribir. Recordar que el sistema, gracias a sus dos motores de OCR, tiene todas las palabras del documento perfectamente identificadas. Bueno, pues para minimizar un poco el tiempo que voy a tardar en enseñarle, vamos a utilizar esta funcionalidad para ni siquiera tener que escribir. Vale, ¿qué ocurrió el primer día cuando me pasó esto? Pues muy fácil. Identifiqué el dato correcto, que es este, doble clic. Como veis, el sistema lee perfectamente lo que aquí aparece. Bueno, pues le voy a decir que esto corresponde al número de factura. Fijaros lo que pregunta el programa. Proveedor Telefónica de España. Dice, ¿desea asignar esta zona para el campo número de factura en todas las facturas de compra de este proveedor? ¿Qué fue lo que hice la primera vez? Como le dije que sí, desde ese momento, como veis, cuando he vuelto a meter esa factura, el dato está perfectamente identificado y simplemente, pues a modo de advertencia, me marca un campo en verde para que recuerde que es un dato que le enseñamos nosotros. ¿Vale? Pero como veis, perfectamente listo para validar. Venga, validamos la factura, el tabulador, 1 de marzo, 90, 15, 18, 93, 109, 08, F4, F4. Recordad que hemos dicho que no es lo mismo picar datos tocando el teclado numérico que simplemente comprobar cómo el campo ya está escrito. ¿Vale? Vale, vamos a ver también, que también alguna vez nos los consultáis cuando hacemos las demostraciones, no es necesario pasar obligatoriamente por todos los campos. Es decir, si yo tengo la vista genérica en un segundo monitor, por ejemplo, o un monitor grande que se vea esto sin tener que desplazarme por la factura, perfectamente puedo ver aquí todos los datos sin ningún problema, ¿vale? Y como veis, hay una cosa que diferencia esta factura de las anteriores, es que si os fijáis abajo aparece un recargo de equivalencia al 5,20% de 3,10 euros perfectamente identificado. 75,25 total de la factura, F4, F4.
Vale, y ya nos iríamos con la última de las empresas. Vale, abonos o facturas rectificativas. Bueno, en este caso, como veis, no tengo ningún tipo de advertencia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el sistema ha detectado es la palabra abono y cuando ha ido a identificar los datos de los importes ya están en negativo, con lo cual poca duda le caben. Fijaros que además el signo menos lo tiene al final, el sistema le da igual, lo detecta perfectamente. Bueno, ¿qué habría ocurrido si en este caso o fuera un abono, una factura rectificativa y demás, pero los importes hubieran estado en positivo? Por eso digo que el sistema constantemente nos intentará alertar para no cometer errores. Si eso hubiera ocurrido, es decir, leo la palabra abono, rectifica, rectificativa y los importes están en positivos, arriba pondrá una alerta en color amarillo y pondrá posible abono. Bueno, pues recordad que hay veces que la palabra abono aparecerá en un documento, pero no se trata de ese concepto. Bueno, pues en este caso lo que hacemos es comprobar si realmente el sistema nos está alertando de algo cierto. Bueno, si estuviera en lo cierto, es decir, si se trata de un abono y los importes están en positivo, para evitarle las molestias al contable de no tener que andar añadiendo el signo menos a mano, aquí aparecerá un enlace que indicará forzar importes negativos. Bueno, pues simplemente pulsando ese enlace, el sistema le pone el signo menos a todos los importes. ¿Vale? Venga, validamos la factura, nombre de factura, fecha, importes, F4, F4. Bueno, y recordad que al principio, cuando hemos hecho la presentación, hemos dicho que el sistema identifica los datos contables en una factura sin crear plantillas y sin aprendizaje previo. Bueno, pues este es el mejor ejemplo. Fijaros que es una factura de Mercadona en este caso. Y esta factura puede tener, no lo he contado nunca, pero fácil que tenga entre 20 y 25 líneas. Si en lugar de tener 25 líneas tuviera solo 5, es decir, hasta aquí, toda esta información que está marcada en amarillo estaría pues por aquí más o menos. Y si en lugar de tener 25 tuviera 30, 35, 40, todo esto evidentemente siempre se habría trasladado a la parte inferior del ticket. Con lo cual sería absurdo que hubiéramos creado una plantilla para intentar localizar esta información que se va a estar constantemente moviendo dentro del documento en función de las líneas de compra que ha hecho mi cliente. Con lo cual, la mejor definición que hacemos es que el sistema busca los datos contables en una factura donde se encuentren. Es más, si la factura tuviera varias páginas, es muy común que desde aquí hasta aquí se encuentren en la página número 1 y el resto, posiblemente, si no están en la 1, estén en la última página. No importa, porque cuando estemos validando la factura y lleguemos aquí, imaginemos que fuera una factura que tiene 3 páginas y que estos datos están en la 1 y estos están en la 3. Bueno, pues cuando vaya por este dato, aquí el sistema me marcará en amarillo el dato perfectamente identificado y aquí me pondrá página 1 de 3. Bueno, pues cuando vuelva a dar al tabulador, el sistema me mostrará los importes en la ventanita correspondiente y marcados en amarillo, pero aquí me pondrá página 3 de 3. No importa, desde aquí hasta aquí, para vosotros solamente habrá un salto de tabulador. El sistema, como en las páginas anteriores no encontró lo que buscaba, siguió avanzando, avanzando hasta que lo localizó. Pero a vosotros no os implica ningún tiempo y sobre todo no tengo que andar buscando dentro del documento donde aparece el dato correcto. Vale, venga, validamos la factura que además, como veis, tiene 3 tipos de IVA perfectamente identificados. Vale, tenemos ahí número de factura, tabulador, fecha, y aquí tenéis al 21, al 10 y al 4, 67,30, perfectamente desglosado, F4, F4. Bueno, y vamos con la última factura. Esta factura la guardé porque fue en cierta ocasión, en una demo que hicimos personalizada para una gestoría, este despacho nos preguntó si podíamos poner todas las facturas en modo automático. Como os he dicho ya, es una decisión vuestra del despacho, aunque ya digo, no siempre tenemos los mejores ejemplos para ponerla en automático. Bueno, pues la factura que nos dejó para hacer esa tarea precisamente fue esta, que si os dais cuenta, la primera vez ya habría fallado porque el dato no lo acaba de leer, ahora os contaré también por qué. Los importes estaban cortados, no tenía buena pinta esta factura para ponerla en automático. Bueno, pues ya de perdidos al río. Vale, pues lo que intentamos en este caso con esta factura fue, ya que vimos que el sistema posiblemente tuviera algún fallo a la hora de reconocer los datos, como es aquí en la parte de factura, lo que intentamos fue engañar al programa, a ver si éramos capaces de engañarle. Bueno, pues para intentar engañarle, lo que hicimos es que con Tipex hemos ocultado los datos correspondientes al total de la factura. Fijaros, recordad que si hacemos doble clic en cualquier palabra, cualquier dato está perfectamente reconocido, pero si eso lo mismo lo hacemos aquí, ahora no nos va a ayudar en nada, porque en este caso lee 62 y aquí ni siquiera es capaz de leer nada, con lo cual poco puede ayudarnos esta detección de datos para generar el asiento. Sin embargo, aparentemente es una factura lista para contabilizar. Bueno, ahora os contaré un poco qué ocurrió con los importes, pero primero os cuento a modo de curiosidad qué pasó con el dato en verde.
Si os acordáis antes, en la factura de Telefónica parecía que la palabra fusión pudiera engañar un poco al sistema, ¿vale? Bueno, pues aquí os voy a enseñar ahora quién es el culpable de que el programa no haya podido leer correctamente el dato o número de factura. Esto que os estoy marcando es el ticket de Leroy Merlin que está grapado encima de la factura. Con tan mala suerte que cuando se ha grapado el ticket ha ocultado una palabra fundamental que el sistema necesita para la identificación de un campo, como es la palabra factura. Vale, pues como siempre, esto estaría en blanco, no habiéndolo detectado correctamente, pues como antes. Número de factura, me preguntará si quiero asignarlo para siempre y listo. Vale, pues venga, vamos a validar la factura, que solo simplemente hago título de curiosidad, para ver que aunque el programa detecta que le falta información, sin embargo no parece tener ningún error. Vamos a ver qué ha hecho. Venga, vamos a ver los datos, fecha factura. Bueno, pues como podéis entender, lo que ha hecho el sistema primero es identificar el IVA de la factura al 21%. Y ha chequeado que de los datos necesarios, 2 están correctos. Es verdad que el programa es incapaz de leer, porque no se puede, entre otras cosas, de leer la información que aparece en el total de la factura, pero lo que sí que sabe el programa es que para que esta factura se contabilice correctamente, el importe que tiene que reflejar es de 62,75, que evidentemente esta vez lo que ha hecho es hacer esa información, realizarla a través de sus propios cálculos, ¿vale? Así que en este caso, aunque nos faltaba información, F4, F4. Bueno, pues el tedioso picado de los datos correspondientes al no pica, o sea, al picado de los datos contables de las facturas ya no lo habríamos ahorrado con esto, ¿vale? Y hasta ahora hemos visto dos posibles puntos de automatización, ¿vale? Cuando las facturas venían en formato PDF y cuando las facturas, aun viniendo en papel, las hemos chequeado durante unas cuantas facturas con el contador y a partir de ese momento las habíamos puesto en automático. Vamos a ver ahora el tercer punto de automatización. Eso puede ocurrir cuando nuestro cliente nos hace llegar las facturas al despacho. En lugar de imágenes, nos las manda en un listado de Excel. Vale. En primer lugar, cogeríamos el listado, le importamos, le decimos a qué cliente corresponde del despacho y en ese momento se abre el importador del Excel. Vale, no importa qué estructura tenga dicho Excel, porque la primera vez que yo meto ese fichero, le voy a enseñar al programa donde mi cliente consigna cada uno de sus campos. A modo de ejemplo voy a borrar unos cuantos para que veáis lo sencillo que es para vosotros enseñarle al programa, ¿vale? Fijaros, como decía, no es importante dónde venga la información porque el primer día yo le tengo que enseñar al programa dónde está. ¿Cuánto voy a tardar en enseñarle? Pues fijaros qué fácil. Elijo el primer campo, que es la fecha, vengo, fecha factura, elijo el primer campo que se acaba de poner en azul y arrastro hasta donde pone fecha. Siguiente, el CIF. Cojo el campo en azul y lo arrastro. Y así sucesivamente todos los datos. De manera que en enseñarle al programa voy a tardar unos segundos, pero con esto me garantizo de que si mi cliente, tengo la suerte de que no me cambia la estructura del Excel el siguiente trimestre, aquí en lugar de 4 podía haber perfectamente 400 registros. Tener en cuenta que cuando ponemos una factura en modo semiautomático es para comprobar que lo que es imagen se haya traducido perfectamente a texto. Aquí no hace falta traducir nada porque la información que recibo ya es en modo texto. Con lo cual, en este caso generaríamos las facturas de venta, si hay que indicarle alguna contrapartida. Esto en vuestro caso no habría que hacerlo porque apuntaría directamente a facturas de venta. Con lo cual, tercer punto de automatización. Ya está. Hay una cosa a tener en cuenta cuando se realiza este proceso y es que ante una inspección de Hacienda, cuando localicemos una factura concreta, si esa factura la ha generado el sistema, que ahora veréis cómo el sistema pinta, se inventa unas facturas con la información que acabamos de recibir, es muy importante tener en cuenta que este aspecto que estáis viendo en la factura querrá decir que este documento nunca ha pasado por vuestras manos. Es decir, esto se ha generado solamente cuando vuestro cliente os ha mandado un listado en Excel. Conclusión, que si el inspector os pide que le mostréis la factura 0001-2020, cuando veáis este documento, que ya veréis cómo luego es muy sencillo localizarle, os acabáis de dar cuenta de que esta imagen, de la imagen de esta factura, nunca la habéis tenido, con lo cual tenéis que hablar con vuestro cliente para decirle que os emita un duplicado de este documento, porque lógicamente este no es válido para la inspección. Como veis aquí el sistema dice factura generada automáticamente por DISAutofor, que como se llama el módulo de contabilización. Así que en este caso sería eso, nos valdría para detectar eso, que esta factura nunca la habéis tenido vosotros. Vale, antes os he dicho que el sistema está constantemente intentando alertarnos para no cometer errores. Fijaros lo que aparece arriba. Dice, el CIF detectado como cliente o como proveedor, que también puede aparecer este mensaje cuando estoy trabajando con
Esto ocurre cuando dos clientes del despacho son clientes y proveedores mutuos, ¿vale? Entonces, aquí lo que nos alerta el sistema es que dice, el CIF detectado como cliente o como proveedor también existe como empresa. Dice, es posible que se encuentren los roles intercambiados. Esta factura, como hemos dicho, yo las tengo todas en modo semiautomático, pero esta ni siquiera la habríamos visto porque las facturas en Excel no hace falta supervisarlas. Pero bueno, ya os explico de paso qué es lo que indica esto. El sistema hará sus cábalas para interpretar que dependiendo de la posición que tenga el CIF de cada uno de los interlocutores en la factura, sepa quién es la parte compradora y la parte vendedora. Si está en la parte de abajo, como veis ahora, normalmente suele ser el proveedor. Si está en el margen izquierdo, en el canto de izquierdo, lógicamente suele ser el proveedor, pero el sistema aún así nos alerta para no cometer errores. Como he dicho, en este caso no tiene razón de ser porque el sistema no necesitaría ni supervisarlas, pero ¿qué habría ocurrido si realmente el sistema estuviera en lo cierto? Una factura que he recibido la imagen y tengo cambiada la parte compradora por la parte vendedora. Pues fijaros, no me implica nada, solamente pulsar este botón que acaba de aparecer nuevo y el sistema automáticamente me intercambia la parte compradora por la parte vendedora sin que tenga que hacer absolutamente nada. Como he dicho en este caso, no tengo que hacer nada en las facturas, con lo cual este F4 que voy a hacer ni siquiera haría falta porque este podría ser perfectamente el tercer punto de automatización. Bueno, pues ya habríamos terminado con el módulo de contabilización automática de facturas. Vamos a seguir vamos a dar paso ahora al segundo bloque. Vale, el segundo bloque ha cobrado una importancia muy grande en la época que nos encontramos, porque, como decíamos antes en una de las problemáticas que nos trasladabais, el cliente cada vez viene menos a visitarnos por el tema del COVID. Deja todo para cuando no le queda más remedio, se acumula todo para última hora. Bueno, pues la herramienta que vamos a ver ahora es el módulo de movilidad. Es una plataforma de intercambio de documentación del cliente con su propia gestoría para enviar y consultar documentación, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Vale. Para eso lo que vamos a hacer es abrir el módulo de contabilización y lo vamos a dejar aquí como en el margen izquierdo para que tengáis en cuenta que la parte de la izquierda es la gestoría y la parte de la derecha es vuestro cliente que va a conectarse con vosotros a través del dispositivo móvil. Vale. Muy importante. ¿Cómo se conecta vuestro cliente con vosotros? Vale, accedemos al programita. Vale. El usuario, el cliente, se va a conectar con vosotros usando su propio CIF. Esto es importantísimo porque gracias a eso a vosotros no os va a implicar ningún tipo de esfuerzo ni configuración el impedir que vuestro cliente pueda ver documentos que no sean suyos, porque este va a ser precisamente el filtro, ¿vale? Con lo cual, con esto, evidentemente, con su usuario y contraseña correspondiente, en este caso la que vuestro cliente quiera, se va a conectar al despacho. Vale, en este caso, vuestro despacho, aquí estaría vuestro logotipo y aquí veríamos el nombre de vuestro cliente. Este sería, este es vuestro cliente que en su teléfono móvil se ha conectado con vosotros. ¿Qué va a poder hacer vuestro cliente con vosotros? Pues primero, enviar documentación. Puede enviar documentación que ya resida dentro del teléfono, una factura que ha recibido por correo electrónico, por ejemplo, o lo que vamos a hacer ahora, que es hacer una fotografía a un documento, y digo un documento que ya veréis ahora que no tiene por qué ser solamente una factura. Hacer una fotografía en tiempo real. Vale, le damos a este botoncito y lo que vamos a hacer ahora es capturar la imagen de una factura. Vamos a intentar hacerlo un poquito difícil, es decir, vamos a poner una factura un poco torcida para que veáis cómo el sistema luego se encarga de corregirlo. Bueno, lo primero que habéis visto que hace el programa es que acaba de recortar automáticamente el tamaño real del documento. Y como veis, tiene un aspecto un poco trapezoidal, está un poquito más ancho por aquí que por aquí, está torcido. Bueno, pues vais a ver cómo el sistema corrige no solamente la alineación, sino hasta la calidad del documento. Vale, pues vuestro cliente ha hecho la foto, la podemos mandar como queráis, en color, blanco y negro. Vamos a hacer en blanco y negro ahora. Y vamos a subirla al despacho. Vale. ¿A qué área la voy a mandar? Importantísimo por lo que decía. No solamente me sirve para mandar al despacho una factura, sino que puedo mandar cualquier tipo de documento, un parte de baja, un contrato, un DNI de un trabajador nuevo, cualquier cosa, evidentemente aquellas áreas que vosotros le hayáis permitido. En este caso concreto, como lo que he hecho es una fotografía a una factura, vamos a buscar facturas de compra, ¿vale? Y vuestro cliente Restaurante Ambrosía desde su teléfono móvil, en primer lugar, os acaba de ahorrar un tiempo
de digitalizar el documento. Es decir, ya no lo tiene que mandar en papel, sino que él, si lo hubiera recibido en papel, le hace la foto a la factura y en cuestión de segundos, aquí dentro de unos momentos aparecerá un 1 y acabaréis de recibir la factura de vuestro cliente. Con lo cual, el primer tiempo que nos ahorramos es de aquellas facturas que hasta ahora las tenía que digitalizar con mi equipo multifunción o escáner, a partir de ahora ya se procesan directamente porque el que ha escaneado el documento ha sido mi cliente. Vale. ¿Qué otras cosas va a poder hacer nuestro cliente desde la aplicación móvil? Bueno, pues a la vez, además de poder enviar, aquí como veis acaba de entrar, también va a poder buscar. Igual, ¿qué tipo de documento? Importantísimo lo que vamos a ver ahora relacionado a la custodia de las facturas de vuestros clientes, porque como os he dicho antes, si vuestro cliente tiene una necesidad de buscar un artículo, ya ni siquiera hace falta que os llame para que se lo localicéis, ¿vale? Esto es una opción que se puede marcar en el modo de configurar la gestión documental para que estén reconocidas todas las palabras, ¿vale? Pero puede ser algo muy útil, sobre todo el tiempo que os puede quitar. No solamente puede buscar vuestro cliente una factura, si el sábado que viene se va a comprar un coche, va a hacer un renting con su socio y va a un concesionario, es posible que le pidan la escritura de poderes. Bueno, pues la escritura de poderes puede estar perfectamente guardada en el despacho y vosotros estáis cerrados. Bueno, pues el tipo de documento que puede buscar en este momento el cliente no tendría por qué ser en este momento dado una factura de compra, sino podría ser perfectamente una escritura. O si le queréis publicar las nóminas para que vuestro cliente se las descargue, perfectamente se las podría descargar desde aquí o desde una aplicación que veremos ahora en el PC, que es la misma pero sin necesidad de utilizar el móvil. En este caso concreto, a modo de ejemplo, ¿vale? El restaurante Ambrosia se le acaba de romper una cámara frigorífica, ¿vale? Es sábado y tiene un problema que quiere comprarla a su proveedor anterior, pero ni sabe quién es el proveedor, ni el precio, ni los descuentos, ni la forma de pago. Bueno, pues ya no hace falta que os llame al despacho para preguntaros por esa información. Que por cierto, si tenéis la custodia, aunque estéis en la época más crítica, cuando estéis a tope de trabajo, vais a tener que buscar un hueco sí o sí para buscarlo, porque el argumento que os va a dar vuestro cliente es, joder, como tienes tú mis facturas, a ver cómo busco yo. Bueno, pues en este caso, fijaros qué fácil. Vale, le decimos al sistema que es una factura de compra, ¿vale? Y vamos a decirle qué quiero buscar. Podemos buscar por índices o por contenido. Índices serían datos contables, que en este caso concreto los datos contables me sirven de poco, porque lo que realmente quiero saber es a quién le compré el congelador AEG que se me acaba de romper porque quiero comprárselo al mismo proveedor y no tengo ni idea de esa información. Bueno, pues fijaros, simplemente vuestro cliente tecleando esto, primero me mostrará la información contable, que en este caso no la quiero para nada, pero si pulso en el centro, lo que va a hacer el sistema es mostrarme la imagen de la factura, donde ahora sí que puedo ver ya el famoso congelador AEG a quien se lo compré. Entonces, fijaros que hay tiempos muy importantes que tenéis que dedicarle vosotros en el despacho, que aunque vuestro cliente no tuviera el móvil, ya veréis cómo para vosotros no os implica nada localizar el documento, pero caso de que tenga que hacerlo él, fijaros que no tarda nada. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué habrá ocurrido con la factura que envió vuestro cliente para que se contabilice en la gestoría? Abrimos el documento y aquí, como veis, perfectamente identificados todos los datos contables, listo para validar la factura. Así que F4, F4. Importantísimo de esta herramienta, dos cosas. En primer lugar, si hacemos un uso, mejor dicho, si concienciamos a nuestro cliente de que haga un uso regular de la misma, se acabarían muchos de los cuellos de botella. Porque, como decíamos antes, por culpa del COVID, aguardan hasta el último momento que no pueden más para traernos ahí todo el taco de facturas del trimestre, con lo cual, y si todos hacen lo mismo, imaginaos la que se puede liar. Bueno, pues ya que le ponemos esta herramienta a nuestro cliente, factura que recibe hoy, factura que le hace una foto y en cuestión de segundos el trabajo será mucho más lineal en el despacho de lo que lo sería de la otra forma. Segundo, le estamos dando a nuestro cliente una imagen de modernidad porque le permitimos estar constantemente conectado con el despacho, pero ya veréis luego cuando termine la demostración, cuando terminemos la presentación, es que gracias a esta herramienta podéis hacer que la solución prácticamente toda la solución que vamos a ver prácticamente os haga sin coste. Luego ya os contaré un poco cómo están haciendo muchísimas gestorías al respecto. Bueno, pues esta misma herramienta la podemos ver no solamente trabajando desde un teléfono móvil, sino que también puede acceder a ella desde una aplicación instalada en un ordenador Windows. Os la quiero mostrar porque es verdad que hace prácticamente lo mismo que el teléfono móvil, pero tengo un complemento que todavía no está disponible de momento desde el móvil. Vale, igual me autentico con mi CIF y con mi contraseña, ¿vale?
Veréis ahora como perfectamente pone igual que antes, restaurante Ambrosías y que está conectado con la gestoría, con vuestra gestoría, con el logotipo correspondiente. Vale, y como decía, esta herramienta la tiene instalada vuestro propio cliente en su ordenador Windows. Vale. Simplemente lo quería mostrar porque si bien puedo hacer lo mismo exactamente que hacía desde el teléfono móvil, es verdad que tengo que hay un cambio, sustituyo la parte de la cámara de fotos del móvil por el escáner, ¿vale? Que no tengo escáner, bueno, pues el documento que ya tenga digitalizado lo alimentaré directamente como aquí. Pero sí que os quería enseñar que todo lo que hemos visto del móvil está disponible con un complemento además. Y es que, importantísimo esto que voy a decir ahora, para aquellos clientes que sean autónomos y micropymes. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones este perfil de cliente que acabo de decir no dispone de un programa para facturar. Bueno, pues esta misma herramienta, que como ya veréis, luego os contaré en la parte final, tiene un coste simbólico, ¿vale? Además de todo lo que hemos visto de poder enviar y consultar cualquier tipo de documento, además acabamos de poner a disposición de nuestro cliente un programa para facturar. ¿Vale? ¿Ventajas para él? Pues ya se acabó el hacer las facturas en un Word, en un Excel, a mano, o decirle a la gestoría, oye, me la factura, ¿vale? Le podrá incluir, lógicamente, sus artículos con sus descuentos y IVAs correspondientes. Y las dos cosas más importantes para la gestoría: en primer lugar, se acabaron las facturas duplicadas. Oye, que me acabas de mandar una factura que tiene el mismo número de factura que una que emitiste el mes pasado, porque lógicamente el sistema genera los números secuenciales. Pero la parte más importante es que este sería el cuarto punto de automatización de facturas. Es decir, si las facturas, si recordáis, de PP Mobile las habíamos puesto en automático porque la calidad del documento invitaba a ello, ya que no tengo ningún problema en que el sistema, cuando está en PDF, identifique automáticamente los datos sin necesidad de ayuda. Imaginaros una factura que el sistema ha pintado el mismo. Entonces, como decíamos, este sería el cuarto punto de automatización. ¿Vale? Vale, pues ya habríamos terminado el segundo bloque, que es el tema de la parte de movilidad, y vamos a acceder ahora a la parte de gestión documental. Como os he dicho antes, un potentísimo gestor documental que lo vamos a poder utilizar para cualquier área. Lo he dividido en dos partes, ¿vale? La parte de gestión documental y luego un apartado dentro para que, a modo de ejemplo, en el área laboral, veáis cómo funciona el apartado de expedientes, que ya veréis. Vale, una de las cosas que quería transmitiros en este caso, en primer lugar, es la sencillez de uso. Fijaros hasta dónde podríamos llegar. Si un trabajador nuevo se hubiera incorporado al despacho y no ha habido tiempo de enseñarle cómo funciona, podríamos mostrarle o podríamos hacer que tuviera su gestor documental, pues prácticamente como si fuera un buscador de internet. ¿Vale? Bueno, pues ahora, siguiendo con el ejemplo del restaurante Ambrosías de antes, imaginaros que ese restaurante no dispone de móvil, o la persona que lo tiene que utilizar no puede acceder a él, y os pide ayuda a vosotros para localizar ese mismo documento. Bueno, pues un trabajador que por muy poco que supiera de la herramienta recibe esa llamada de teléfono para pedir ayuda, vamos a ver qué es capaz de hacer con las poquitas nociones que tiene y con un buscador como si fuera de internet. Vale, en primer lugar, como no sabemos dónde está guardado el documento, vamos a decirle que busque en cualquier parte del repositorio documental. No sé en qué áreas hay en la gestoría. Y en este caso, como decíamos antes, igual no estamos buscando un dato contable, sino estamos buscando parte del contenido de una factura. Le vamos a decir que buscamos por contenido. Bueno, pues vamos a buscar el famoso congelador AEG. ¿Qué ocurre? Que ahora hay una dificultad añadida. Bueno, no dificultad, sino que antes, cuando yo me identifiqué con el móvil, recordad que os dije que si me autentico con el CIF, el sistema me va a impedir ver documentos que no sean míos. Bueno, ahora ¿qué ocurre? Que cuando estoy sentado delante de este programa, soy un trabajador del despacho, con lo cual podría ver el congelador AEG no solamente del restaurante Ambrosía, sino de cualquier otro restaurante. Con lo cual, para afinar un poco la búsqueda y que no me muestre aquí documentos que no quiero ver, les voy a poner como complemento una palabra que estoy seguro que aparecerá en el documento, porque la factura es suya. Esto es todo lo que tengo que saber para localizar un documento. Le damos a buscar y el sistema, si existe ese documento, me marcará en amarillo las tres palabras. Oye, pues mira, ya sé a quién se lo compraste. No, mándamelo por correo electrónico. Fijaros lo que nos implica. Archivo, enviar por correo electrónico, documento seleccionado, le damos a aceptar y lo que va a hacer el sistema es convertir a PDF la imagen que estáis viendo y me la va a insertar como archivo adjunto en el Outlook para que se la pueda mandar a la gestoría. Perdón, a nuestro cliente para que sepa por fin que le ha comprado el congelador. Fijaros.
¿vale? Entonces, como decía, hay veces que si nuestro cliente no puede localizarlo, estos tiempos también implican, sobre todo eso, que nos lo van a pedir cuando más duele. Bueno, pues esta es una de las cosas importantísimas que aporta el gestor documental. El acceso inmediato a cualquier documento, sea del área que sea. Venga, vamos a devolver un poco la vista tradicional y a ver qué otras cosas podemos hacer con la herramienta. Vale, como hemos dicho, podemos tener un control absoluto sobre todos los documentos. Bueno, pues vamos a ver qué nos permite el gestor documental. De momento en el área contable y luego ya veremos en otras áreas. Bueno, si yo no le pongo ningún criterio de búsqueda y le digo que habla el contenedor de facturas de compra, pues el sistema me indica que ahora mismo tenemos pues 35 facturas. Pensad que fuera esto vuestro despacho, que en lugar de 35 no habría 35, sino que habría, después de un año trabajando, perfectamente podría haber 35.000. Bueno, pensemos por un momento, por eso decía lo importante que es un gestor documental, que no tuviéramos gestor documental y que utilizando los medios de digitalización y los documentos que ya he recibido en PDF, en una carpeta de Windows hubierais empezado a digitalizar facturas y hubierais metido en una carpeta de Windows, que sería esta, gestoría contable, facturas de compra, 35.000 facturas, pero fijaros, todo mezclado. Todos los clientes del despacho, todos sus proveedores, distintos años fiscales. Madre mía, menudo caos. ¿Para qué me valdría a mí tener una carpeta de Windows que tiene 35.000 facturas si no puedo jugar con ellas? Fijaros lo que hace el programa. Bueno, partimos de cero. Imaginad que tuvierais 100 clientes, por poner una cuenta redonda. Y habéis visto antes que había 35.000 facturas de todos los clientes mezclados, distintos proveedores. Bueno, pues vamos a ver esa información con un poco de coherencia para que veáis el tiempo que tardamos en clasificarla. Vamos a decirle al programa que quiero ver todas las facturas de compra de mis 100 clientes agrupadas por una carpeta que tenga cada una de ellas el nombre del cliente. Donde pone nombre, hacemos clic y ese cuadrito que veis, ese rectángulo, le voy a arrastrar donde pone facturas de compra. Fijaros, en tiempo real y de manera inmediata el sistema, un segundito que no lo he puesto donde debía, tiene que ser justo encima de ahora. Vale, en tiempo real y en cuestión de segundos el sistema me habría creado 100 carpetas, una por cada uno de vuestros clientes, le habría puesto el nombre a cada una de las carpetas de cada uno de vuestros clientes y dentro estarían 6 facturas de este, uno de este. Si hago eso en Windows me puedo tirar una mañana perfectamente haciendo 100 carpetas, botón derecho, cambiar nombre y luego buscando de las 35.000 facturas, esto se habría hecho automáticamente en cuestión de un segundo. Fijaros la importancia. ¿Podemos hilar más fino? Por supuesto, puedo hacer esto mismo complementando sus carpetas por cada uno de estos datos. Vamos, ahora además de por cliente, vamos a agrupar las facturas por cada uno de los proveedores. Donde pone proveedor, arrastramos al siguiente nivel y ahora dentro de cada carpeta de mi cliente se habrá creado una carpeta por cada uno de sus proveedores y además dentro sus facturas correspondientes. Ahora, por ejemplo, otra subcarpeta por la fecha de la factura, que suele ser muy habitual. Arrastramos fecha factura. Cuando interviene una fecha, nos va a preguntar el rango que quiere establecer para ese filtro, mensual, por ejemplo. Bueno, pues esas supuestas 35.000 facturas que parecían estar ahí totalmente descontroladas, en cuestión de segundos ya las tengo perfectamente clasificadas, primero por mi cliente, después por cada uno de sus distintos proveedores y en último lugar por fecha factura agrupada en meses. De manera que a modo de ejemplo, si quisiera ver esta factura, esto querría decir que Modesto le ha comprado a Telefónica una factura, lo que está entre paréntesis el número de documentos, que tiene fecha marzo de 2020. Hacemos doble clic y aquí tenemos el documento. Fijaros la importancia de cómo localizar. Esto lo hago en facturas, en contratos, en nóminas, lo que queráis. Este filtro es siempre que tenga datos extraídos, podemos jugar a hacer este tipo de filtro. ¿Que no os gusta la forma de cómo lo ha hecho? No pasa nada, porque esto no ha cambiado nada de ubicación. Si os gustara más clasificarlo, por ejemplo, que el nombre de la carpeta sea el CIF en lugar del nombre del cliente, arrastramos a mi cliente y ahora las 100 carpetas de vuestros clientes tendrán un nombre que es el CIF. ¿Vale? Más cosas que podemos hacer con la gestión documental. Inspección de Hacienda. Igual, a modo de ejemplo, vamos a pedirle al sistema que nos dice el inspector que le aportemos las facturas que vuestro cliente, Modesto Jiménez, empieza a escribir, y simplemente con que empiece a escribir, si hay una coincidencia ya me la muestra. ¿Vale? Es decir, esto empezaría así, ¿ves? Con una pequeña, ya estaría. ¿Todas las facturas? No, no las pide de un proveedor único, que en este caso es Orange. Con esto lo que estamos haciendo,
Simplemente es viendo cómo combinando distintos campos, de lo que antes nos daba un total de 35 documentos, ahora pues vamos a ver lo que se quedan. Tener en cuenta que podemos hacer un filtro por fechas, trimestres, rango de fecha, lo que queramos. De 35 facturas, ahora se han quedado en 8. Vale, el inspector, perdón. El inspector nos pide que le preparemos las facturas ordenadas. Podemos ordenar las facturas por cualquiera de los campos que veis. Número de factura, fecha contable, número de orden, que suele ser muy habitual. Bueno, pues pulsando una vez se ordenan en sentido decreciente y si vuelvo a pulsar, en sentido creciente. Vale, con las facturas ordenadas nos pide el inspector que le preparemos un listado en Excel con la relación de esas facturas. Fijaros, archivo, imprimir, exportación de índices de todos los resultados de la búsqueda y el sistema de manera automática me va a generar en cuestión de segundos un listado en Excel que contiene ordenado la relación de esas facturas. Aquí lo tenemos, de la 217 a la 224. Vale, este Excel lógicamente le guardaríamos. Vamos a dejarle minimizado para ahora cotejarlo, porque ahora lo que nos va a pedir el inspector a continuación es las imágenes de las 8 facturas. Archivo, guardar imagen como, todos los documentos encontrados y aunque podríamos generar todas las facturas ordenadas en un único PDF, es muy posible que lo que nos pida es generar un PDF por cada una de las facturas. ¿Qué nombre le vamos a dar al documento? Pues el número de orden, que es el que nos ha pedido el inspector. Lo guardamos en la ruta correspondiente de la inspección de Modesto y esto es todo el tiempo que tardaría en preparar la documentación para una inspección. He hecho algo muy sencillito, simplemente para que veáis cómo el sistema nos ayuda a la hora de localizar documentos. Si ahora nos vamos a la carpeta de la inspección de Modesto, tendremos dentro de la ruta correspondiente gestoría contable, facturas de compra, 8 documentos con un número que si le cotejamos con el Excel, fijaros aquí a modo de ejemplo también, como veis la única factura que se sale un poco la norma en cuanto a los importes es esta, ¿vale? Que ha pasado, que tiene un importe distinto de 58 euros. Si quisiera cotejar esta factura, miraré que el número de orden es el 218, ya lo tengo aquí localizado, que además le acompaña un segundo número. Bueno, pues este número es el número exclusivo de documento en el gestor documental. Así que si quiero cotejar esta factura, simplemente abro el documento con el número 218 y tiene que ser de un total de 58 euros. Aquí lo tenemos. Entonces, como decía, muchos despachos incorporan la herramienta que estáis viendo simplemente por el hecho del no picado de datos contables, cuando la idea buena es que le saquéis partido a todo lo que os hemos aportado, porque hay muchas tareas repetitivas dentro de una gestoría que no se limita solamente al no contabilizar a mano, sino que en la búsqueda de un documento para una inspección de Hacienda o ante el requerimiento de uno de nuestros clientes, fijaros qué poquito tiempo hemos tardado. Bueno, pues el tercer bloque habíamos terminado y dentro de este mismo apartado en la gestión documental os quiero enseñar la última parte, que sería el apartado de expedientes. Vamos a entrar en la parte laboral y vamos a buscar el contrato de un trabajador, por ejemplo. Vale. Recordad que si buscamos por contenido y quiero buscar el contrato de Modesto, por ejemplo, si pongo dos palabras que aparezcan en el documento y existe ese documento como tal dentro del área, me lo marcará en amarillo, como el congelador AEGES, ¿recordáis? ¿Veis? También puedo buscarlo, como acabo de buscar hace un momento, la inspección de Hacienda. Empiezo a escribir el nombre del trabajador y si existe uno que se llame así, ya lo tengo. Vale. Yo tenía necesidad de localizar un documento, que era el contrato, ya lo tengo delante. Bueno, si nos fijamos arriba, acaba de aparecer un botón nuevo, que es el botón expediente. Bueno, pues ¿qué es un expediente? Vale, pues un expediente es la agrupación virtual de documentos que, aunque cada uno de ellos se encuentra guardado en la ubicación que le corresponde, todos ellos tienen relación entre sí uniéndose por un nexo común. En el caso concreto de la parte laboral, el nexo común que hemos utilizado para la unión de los documentos del expediente era, como veis aquí, el número del DNI. Si estuviera haciendo un expediente para documentación de tráfico, perfectamente podría haber indicado que fuera el número de la matrícula. Una inspección de Hacienda, el número de expediente, lo que queráis. En cualquier área de cualquier parte del gestor documental que tengamos, esto lógicamente se configura en la parte de administración, que tengamos una coincidencia en este campo, el documento dentro de esta ventana, ¿vale? No veré documentos que no sean de este trabajador. Si yo veo en la parte de contratos fuera de aquí,
A lo mejor ahí tenéis 100, 200, 300 contratos, pero aquí solamente busco uno muy concreto. Pues esta ventana solamente me va a mostrar documentos de este trabajador, estén en el área que estén. Con lo cual, fijaros la importancia. Podríamos en un momento dado tener una dificultad, y es que si alguien me pide que le mande el expediente laboral completo en un único PDF, podría tener un problema, porque aquí podría haber un documento que es el contrato, uno que es el DNI, 2 cursos que ha hecho, el IBAN para los pagos, no 2, 25 nóminas. Ostras, ¿ahora cómo hago para fusionar todos esos documentos en uno solo? Pues fijaros qué fácil. Imaginaos que nos lo piden por correo. Damos a este botón y le decimos enviar por correo electrónico todo el expediente. Fijaros lo que tarda el sistema en fusionar todos los documentos que están guardados en distintas carpetas. Ya está. Ahora lo que va a hacer el sistema es unirlos en un PDF y está abriendo el Outlook, que le hemos dicho que lo mande por correo electrónico, para insertar el expediente completo de toda la documentación que formaba parte. ¿Vale? Entonces, no os importe trabajar con expedientes, ¿vale? Porque caso de que necesite fusionar los documentos, tardamos segundos en hacerlo, ¿vale? Como decía, también podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes, ordenar las facturas por cliente, por proveedor. Aquí, siempre que arrastremos esto, ¿vale? Podemos clasificar igual la parte de laboral, igual, si quiero clasificar un contrato, vamos a hacerlo igual de cero para partir de sin información. Contrato del trabajador, podría agruparlo primero por la empresa que le llevó la parte laboral, en segundo lugar por el nombre del trabajador, por ejemplo, recordad que es por cualquiera de los campos, y en último lugar, por ejemplo, por la fecha de ingreso en la empresa. Nos preguntará el rango, el año. Ya está. ¿Vale? Muy bien, vale, pues para terminar con la presentación, simplemente comentaros otra funcionalidad que tiene, que en algunos despachos le han sacado mucho partido a esto, y bueno, desde entonces lo cuento. Le podemos poner una anotación virtual a cualquier documento. Por ejemplo, pendiente de pago. Lo que queráis. No deja de ser un POSIT virtual. No solamente es para que el sistema nos alerte de manera visual que tengo algún tipo de incidencia en un documento concreto, sino que le puedo pedir al sistema, por ejemplo, los días 25 de cada mes, que me identifique aquellos documentos que tenga pendiente de pago. Y lo que va a hacer el sistema es utilizar el texto que aparece dentro del POSIT para localizarme un documento. Anda, mira, que ya nos han pagado. Borramos el texto, pinchamos fuera, se borra el POSIT, y si al sistema le pido ahora documentos que tenga pendiente de pago, pues ya no encontraría ninguno. Bueno, pues la parte de la demostración la había finalizado. Voy a seguir una pequeña, 2 o 3 diapositivas en la presentación para contaros alguna cosa, y sobre todo una parte muy importante para lo que hemos dicho antes del módulo de movilidad. ¿Vale? Venga, entonces, hemos dicho que el sistema tenemos enlace con 29 aplicaciones contables. Es decir, si tenéis una contabilidad de cualquiera que está aquí, tenemos enlace ya creado, y si no existe, o sea, si vuestra contabilidad no corresponde con una de estas 29, tenemos un conector genérico que puede generar un fichero que contiene toda la información necesaria para hacer un asiento. Lo único que dependeríamos de eso, de una adaptación para que vuestro programa lo sepa interpretar. ¿Vale? Entonces, a modo de recordatorio un poquillo, vamos a ver que el módulo de movilidad, que por eso ya la importancia que tiene, plataforma de comunicación con el despacho, del despacho con sus clientes para el envío y consulta de cualquier tipo de documento, ¿vale? Desde la aplicación móvil o la aplicación instalada en el PC. Vale. Os he hecho antes mucho hincapié en que gracias a esta herramienta podemos minimizar mucho los costes de toda la solución. ¿Por qué? Tener en cuenta que la aplicación esta móvil que estáis viendo, que es opcional, ¿vale? Esta aplicación, el paquete mínimo que se comercializa es de 25 conexiones concurrentes. Es decir, 25 de vuestros clientes del despacho a la vez estarían conectados con vosotros. Bueno, esas 25 conexiones concurrentes, nuestro departamento técnico tiene generado una estadística que más o menos esas 25 conexiones darían servicio perfectamente hasta unos 250 clientes. Bueno, pues para que os hagáis un poco una idea, si se diera esa coincidencia, es decir, si tuvierais 250 clientes y quisierais repercutirle a vuestro cliente solamente el coste del módulo de movilidad, le debería repercutir más o menos en torno a unos 19 céntimos mensuales. La importancia de la herramienta es que muchísimos despachos que la han incorporado, en lugar de cobrarle 18 céntimos o 19 céntimos,
Y si en lugar de, ojo, estamos hablando de incrementarle una cuota perfectamente simbólica a nuestro cliente, pero por una herramienta perfectamente válida y sobre todo útil. Le estoy dejando que pueda acceder a cualquier documento, que me los pueda enviar y que además le estoy poniendo un programa para facturar. Bueno, pues que tengáis en cuenta que el módulo más económico que se comercializa, con que le incrementaréis la cuota a vuestro cliente aproximadamente unos entre 75 80 céntimos mensuales, toda la solución de la gestión documental os saldría sin coste. ¿Qué están haciendo muchos despachos? Bueno, y si en lugar de 80 céntimos le incremento un euro con 10, un euro y medio, bueno, pues lógicamente todo eso sería beneficio para vosotros. Entonces, además de trasladarle a nuestro cliente con esta herramienta una imagen de modernidad, ¿vale? Si sabemos gestionar o podemos gestionar esto adecuadamente con nuestro cliente final, ¿vale? Además, todo lo que habéis visto, el módulo de gestión documental, contabilización automática de facturas, incluso el módulo de movilidad, os saldría sin coste. ¿Vale? Entonces, pues que quería simplemente eso, recordar un poco la importancia de la herramienta. Vale, a nivel de resumen de beneficios, ¿qué es lo que habríamos visto? Vale, pues recordar, ahorro de tiempo y por lo tanto de costes. Primero, no tenemos que picar los datos contables de la factura. Y segundo, otro tiempo muy importante a nivel de inspecciones de Hacienda y cuando tengo que localizar un documento para acudir a la petición de uno de mis clientes, sobre todo los que le llevo la custodia. Ayudamos a reducir el estrés del personal de despacho, que además nos va a permitir realizar mejores labores de asesoramiento y además recordar, tenemos la gestión documental incluida tanto para el área contable como para cualquier otra área del despacho. El módulo de movilidad, que podemos hacer que nuestro cliente esté conectado permanentemente con nosotros, ¿vale? Y tener en cuenta que el principal objetivo de la solución es ayudaros a crecer. Es decir, gracias a que puedo minimizar los tiempos y el estrés de los trabajadores, si hago labores comerciales y capto nueva clientela, por lo menos no lo van a notar. Entonces, si después de incorporar 5, 10, 15, 20 empresas nuevas, se justifica la incorporación de un nuevo trabajador, ¿vale? Pero de momento, el hecho de que podáis crecer no tiene que implicar para el resto de los trabajadores un esfuerzo ahí sobrehumano, que muchas veces están ya hasta arriba de trabajo, ¿vale? Vale, pues simplemente sería eso, daros las gracias por vuestra asistencia y como decía, luego aquí tenéis los datos de contacto y en la descripción del vídeo lo dejaré también para que cualquier duda que tengáis podéis hacérmela llegar. Bueno, muchas gracias por todo, espero que os haya gustado y a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un saludo, hasta luego.